Buenos días, hermanos, es un placer saludarlos con este mensaje dominical de la Iglesia Bautista del Alba, creciendo en la palabra y creciendo en el amor. El texto de esta mañana es Mateo capítulo 14, versículos 22 al 33. Dice así: Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó a la noche estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: «Un fantasma», y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: «Tened ánimo, soy yo, no temáis». Entonces les respondió Pedro y dijo: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y él dijo: «Ven». Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: «Señor, sálvame». Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: «Verdaderamente eres el Hijo de Dios». Las cosas que decimos en el mundo tienen importancia, y nuestras palabras tienen importancia y significado. Escuché alguna vez la historia de un hombre que trabajó toda su vida para sostener a su familia. Era un hombre de pocas palabras y de sentimientos no demostrados, pero todos los días se levantaba para ir a trabajar y todas las noches llegaba tarde del trabajo. Cuando los hijos crecen y se van de casa, lo hacen para nunca volver. Sufriendo un hijo un accidente, el padre se acerca a verlo y le pregunta por qué nunca volvió a casa. El hijo le dice: «Es que nunca me sentí amado». «¿Cómo no te sentiste amado? ¿Quién no viste que todos los días trabajaba para sostenerlos a ti y a la familia? Trabajé todos los días por ustedes y me esforcé». El hijo le responde: «Es que nunca me dijiste, te amo». Nuestras palabras tienen significado y nuestras palabras son importantes. La Biblia nos dice en Mateo capítulo 12, versículo 34, que de la abundancia del corazón habla la boca. El ápice de esta historia que acabamos de leer en Mateo es el hecho de que los discípulos declararan que Jesucristo era el Hijo de Dios. Y esta es la primera vez que todos los discípulos juntos declaran que Jesucristo es el Hijo de Dios. Dios el Padre había declarado que Jesucristo era su Hijo en Mateo capítulo 3, versículo 17, cuando dijo: «Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en que tengo complacencia». Los demonios, cuando vieron a Jesucristo acercándose al endemoniado gadareno, le gritaron en Mateo capítulo 8, versículo 29, «¿Por qué te entrometes, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí a atormentarnos hasta desde el tiempo señalado?». Muchos han declarado que Jesucristo es el Hijo de Dios, pero aquí es la primera vez que los discípulos todos juntos hacen esta declaración. Estas cosas fueron evidentes a los discípulos por varias razones. Una de ellas es porque Jesucristo les demostró que Él tiene autoridad absoluta en el mundo. Jesucristo tiene autoridad absoluta en el mundo sobrenatural, incluyendo los demonios. En Marcos capítulo 1, versículo 27, nos dice que todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí. Decían: «¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Y con qué autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen?». No solamente Jesucristo tiene autoridad sobre los demonios, sino que Jesucristo tiene autoridad sobre los ángeles. En Mateo capítulo 26, versículo 53 dice así: «¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles?». Jesucristo tiene autoridad en el ámbito sobrenatural.
Pero Jesucristo no solamente tiene autoridad sobre las cosas sobrenaturales, sino que Jesucristo tiene autoridad sobre el destino eterno del hombre. En Juan capítulo 5, versículo 22 dice la Biblia, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo. Algún día cuando nosotros lleguemos al momento de que esta vida termine y que estemos en presencia de nuestro Creador para ser juzgados, Jesucristo es el que tiene la autoridad y el poder del juicio. Y no solamente tiene Jesucristo el poder y la autoridad del juicio, sino que Jesucristo tiene autoridad para perdonar pecados. En Marcos capítulo 2, versículos 10 y 11, dice la palabra de Dios: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Jesús tiene toda la autoridad en los cielos y en la tierra. Jesús tiene autoridad sobre los espíritus, Jesús tiene autoridad sobre los hombres, Jesús tiene autoridad sobre la naturaleza, Jesús tiene autoridad de juicio y Jesús tiene autoridad y poder para poder perdonar nuestros pecados. Jesús tiene autoridad también, toda potestad, para enviar hombres y mujeres a pregonar el Evangelio de Jesucristo y la salvación que en él hay. En Mateo 28, versículos 18 al 20 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. No solamente los discípulos declararon que Jesucristo era el Hijo de Dios porque tenía autoridad en el mundo, sino que declararon que Jesucristo era el Hijo de Dios porque Él les demostró su omnisciencia. Jesucristo conoce todas las cosas en el mundo. Jesucristo ve todas las cosas en el mundo. En Marcos capítulo 6, versículo 48 nos dice la Biblia que Jesucristo, y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Jesucristo los vio que estaban ellos en medio de la tormenta. Jesucristo los vio en el momento de su desesperación. Jesucristo no los dejó solos. Jesucristo vino a ellos. Jesucristo tiene omnisciencia y nos ve a nosotros ahora en estos momentos. Jesucristo nos ve cuando estamos en medio de la tormenta. Jesucristo nos ve cuando estamos en medio de la lucha. Jesucristo nos ve, nos mira en nuestros momentos de desesperación. Jesucristo no nos deja solos. Él viene a nosotros. En Proverbios capítulo 15, versículo 3, nos dice la Biblia que los ojos del Señor están en todo lugar, vigilando a los buenos y a los malos. En Hebreos capítulo 4, versículo 13 dice que ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Dios nos ve a cada uno de nosotros, Dios nos está observando y Dios ama al mundo con un amor divino. Los discípulos declararon que Jesucristo era el Hijo de Dios porque Él los amó con un amor que solamente Dios les podía dar. En Mateo capítulo 14, versículos 28 al 31, Pedro le responde al Señor y les dice: si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesucristo le dijo: ven. Cuando nosotros nos acercamos a Jesucristo en respuesta al amor de Dios. Pero cuando Dios se acerca a nosotros, Él está manifestando su amor, no su necesidad de amarnos. En 1 de Juan capítulo 4, versículo 19, nos dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Cuando Jesús llamó a Pedro, Pedro se acerca a Jesús en respuesta a su amor. Cuando Dios nos llama a nosotros, es una manifestación de su amor divino. Los cristianos reflejamos mejor el amor de Dios cuando amamos a otros. En 1 de Juan capítulo 4 versículo 20 dice la palabra de Dios: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Cuando nosotros miramos a Jesús, la fe se fortalece
llegando a extremos donde nunca hemos estado antes. Y podemos nosotros también declarar que Jesucristo es el Hijo de Dios. En Santiago capítulo 1, versículo 12 dice la Biblia: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Dios nos llevará al límite de nuestra fe. Cuando nosotros empezamos a desfallecer, cuando nosotros empezamos a temer, cuando sentimos que ya no podemos hacer más, ahí se manifiesta el poder de Dios. Simón Pedro se lanza al agua y nos dice el versículo 30 que pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Muchas personas tienen fe. Muchas personas tienen fe cuando salen de su casa en un viaje, creyendo que Dios los va a llevar y que Dios los va a traer. Muchos tienen fe cuando salen de su casa pensando que van a poder regresar sin haber contraído alguna enfermedad. Muchas personas tienen fe cuando están enfermos y le piden a Dios que los ayude en su enfermedad. Pero cumpliéndose su problema, resolviéndose su dificultad, se olvidan de que Dios los salvó. Nosotros tener la fe salvadora es creer en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Solo cuando clamamos a Jesús con fe, creyendo que Él es el único Hijo de Dios, es cuando tenemos una fe salvadora. Jesús le dijo así a Pedro: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y adorando, diciendo: verdaderamente, Él es el Hijo de Dios. Dios busca de cada uno de nosotros que nosotros podamos declarar que Él verdaderamente es el Hijo de Dios. Que podamos arrepentirnos de nuestros pecados y creer en Él como nuestro único y suficiente Salvador. Sabiendo que cuando confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo a perdonar nuestros pecados y a limpiarnos de toda maldad. En Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11 dice la Biblia: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio por nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de todos los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dios tiene autoridad absoluta en este mundo. Dios conoce todas las cosas en este mundo. Dios nos ve y nos llama en amor a creer que Él es el unigénito Hijo de Dios. Jesús busca en nosotros una relación de amor. Jesús busca en nosotros una relación de protección, de consolación con cada uno de nosotros. Jesús busca que cada uno de nosotros, fijando nuestros ojos en Él, creamos en Él como el unigénito Hijo de Dios, con fe como nuestro único y suficiente Salvador. Padre, gracias por tu protección, gracias por tu amor, gracias porque tú tienes toda autoridad en el mundo. Tienes autoridad para juzgar y tienes autoridad para perdonar. Tienes autoridad para sanar y tienes autoridad para proteger. Que en esta mañana cada uno de las personas que nos escuchan puedan poner su fe y su confianza en Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador, buscando el perdón de pecados y la salvación y vida eterna. Todo esto en el nombre de Jesucristo, que murió en la cruz por nuestros pecados. Amén.